Ahorainformación.es. Lengua vehicular por Zortzigarrentzale. La estrofa más famosa del poeta euskaldun Felipe Arrese dice así, traducida al castellano: nací vascoparlante, me crié vascoparlante, en vascuence puro, me enseñó mi madre. Son fundamentales las madres en la transmisión de conocimientos a sus hijos. Chesterton asegura que ellas les enseñan todo lo más importante y que cuando les queda poco por aprender, se les envía a la escuela. En Europa Central, donde a principios del pasado siglo era lengua oficial el alemán, dado que alemanes eran los emperadores de Berlín y de Viena, convivían muchas otras lenguas: francés, italiano, húngaro, diversas lenguas eslavas. Lo mismo ocurría y ocurre en Suiza. Por eso era corriente que muchos de sus habitantes hablasen perfectamente 2 o más idiomas. Entre ellos daban preferencia al que les había enseñado su madre, al que denominaban con el término alemán Muttersprache. En español decimos la lengua materna. Ahora en los medios oficiales se emplea el término lengua vehicular. Lo mejor que hace la democracia es inventar palabras para complicarnos más la vida. Y los gobiernos se atreven a decir cuál debe ser la lengua vehicular, es decir, la lengua en que los niños deben estudiar en los centros de enseñanza. Y eso es algo que no debe ser decidido por la autoridad. Al niño se le debe dar la facilidad de poder estudiar en la lengua en que le habló su madre. Es un achaque del liberalismo centralista el marcar la lengua que ha de usarse en las escuelas. El mal viene de muy lejos. En nuestra juventud hemos conocido hombres vascoparlantes que escribían con letra inglesa bien formada, prueba de que habían asistido a la escuela, incapaces de hacerlo en correcto castellano porque no lo habían asimilado correctamente, y tampoco en vascuence porque nadie les había enseñado. Por eso nos unimos a una campaña de recogidas de firmas al filo de 1970 en la que solicitábamos del Ministerio de Educación el empleo del vascuence en la enseñanza, allí donde fuera la lengua de uso común. Hoy, con las autonomías, se ha dado vuelta a la hoja y se obliga a los niños castellano parlantes que han recibido el idioma de sus madres a estudiar en vascuence. Los malos efectos los hemos podido comprobar hace unos días con una niña de 13 años. Nos explicaba que en la asignatura de Historia había estudiado al-Ándalus y que, según lo aprendido, en la España musulmana había muladios y mozarabios. Así castellanizaba los términos que en vascuence son muladiac y mozarabiac. Es un pequeño detalle de poca importancia, pero es seguro que obligar a los niños a estudiar en una lengua que no es la que emplean usualmente dará lugar a carencias culturales mucho mayores. Y se trata de una niña inteligente que obtiene sobresalientes en casi todas las asignaturas. Por eso nos atrevemos a conjeturar que muchos compañeros de su clase no se han enterado de nada de lo que han estudiado. En nuestra carrera, hace 70 años, por una extraña decisión del catedrático, estudiábamos una asignatura en un texto francés. La proporción de suspensos era más alta que en otras asignaturas y no estaba justificada por la dificultad de la materia. El obligar a hacerlo en una lengua que no es la propia del estudiante aumenta considerablemente la dificultad del estudio. Fieles a nuestro principio de que el Estado debe devolver a la sociedad las atribuciones que le ha usurpado, los carlistas sostenemos que los gobernantes deben dejar la enseñanza en manos de los que saben, que sean las instituciones docentes las que decidan qué enseñar y en qué idioma hacerlo. Luego los padres decidirán el centro al que enviar a sus hijos. Y que nos dejen de eso de la lengua vehicular, que a nosotros en un principio nos sugiere una lengua dotada de ruedas, manillar y pedales, como las bicicletas.